Recibimos hoy aquí en Camacuá Diario a la licenciada en Archivología Noemí Ramírez para hablar sobre una muestra, una exposición de documentos que se va a estar realizando próximamente. Ella integra el Centro de Documentación del PIT-CNT y estamos a 50 años de la huelga general y con este motivo se va a estar realizando la exposición de documentos. Bienvenida, Noemí, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, un gusto de poder acompañarlos y contarles de esta muestra. Algo bastante difícil de hacer desde un centro de documentación, y quisimos reunir la mayor cantidad de fuentes documentales y exhibirlas como sustento de la historia de los trabajadores, acompañadas de un relato, de un guión que nos fuera contando cómo se desarrolló la huelga general del 27 de junio al 11 de julio que terminó, y bueno, los distintos sucesos que acompañaron este movimiento de trabajadores. Bien, contanos un poco, para empezar ubicándonos, los detalles prácticos de la muestra para cómo ir y visitarla a partir de la semana que viene. Así es, el 20 de junio se va a estar inaugurando esta muestra, va a estar del 20 al 26 en la Junta Departamental, va a ser inaugurada por las autoridades de la Junta Departamental y se va a hacer un homenaje a los compañeros de la Comisión de Fundadores de la CNT, y en esa ocasión además se va a estar presentando esta muestra. Bien, y es de acceso libre. Es de acceso libre, sí. Perfecto. Contá un poquito qué va a ver la gente ahí cuando se encuentre. Uno piensa en documentos, capaz que piensa en papeles, lo primero que va a ver, pero ¿qué más se va a encontrar quien vaya? En realidad fue un desafío, como te decía, poder exhibir documentos, y lo pensamos desde los elementos que daban sustento a el movimiento de la huelga. Además de los documentos, extractos de documentos y documentos originales, se van a ver algunas fotos también icónicas, y en un diseño que hizo Federico Amorín de la Secretaría de Propaganda de la Central, con quien estoy muy agradecida particularmente. El primer documento que van a ver, o extracto de documento, es el artículo 12 del programa y estatutos de la CNT, del cual tenemos el original en el Centro de Documentación, que pertenece a la colección Héctor Rodríguez, y ese artículo lo que hacía era habilitar a todos los sindicatos a convocar y a encarar una huelga general a partir de este estatuto. Ya sabían los trabajadores, porque venían de una construcción de desarrollo de herramienta sindical muy fuerte, ya sabían que en caso de la adopción de medidas prontas de seguridad o de persecución y cierre de locales, lo que tenían que hacer era inmediatamente ir a la huelga general. Bien, ¿qué duró? ¿15 días? Duró 15 días, sí, siempre hay discusión de cuántos días duró. Comienza el 27 de junio con la disolución de las cámaras, tiene algunos hechos destacables, como la muerte de Peré, la muerte de Walter Medina, los primeros jóvenes que mueren a manos de militares, con entierros multitudinarios, y tienen ahora sí que de esa página maravillosa de la historia, el 9 de julio, la gran convocatoria a una movilización a toda la ciudadanía. Movilización que tuvo represión, y que tenemos el documental de José Pedro Charlo que da cuenta de este hecho. Y también tenemos documentos de otras organizaciones sociales que se manifestaron a favor de la huelga general, un lindo discurso de Seregni y un mensaje de Seregni que fue baluarte también en esta huelga. Y por último, la carta de agradecimiento de la Central a todo el pueblo uruguayo por cómo acompañó a la huelga general, que empieza: el pueblo uruguayo ha escrito una maravillosa página de la historia. Ese documento va a estar en su totalidad, es sumamente emotivo, y es el documento en el que la Central da las directrices para tomar otras medidas ante el contexto en el que nos estábamos enfrentando. La lucha pasaba a otra etapa. Claro. ¿Y hay documentos de prensa también. que den cuenta? Porque Hay la también. prensa tiene su color también, cada cual. Sí.
No sé qué salió en aquella época respecto a la huelga. Afortunadamente, con el proyecto Anáforas disponemos de prensa que está digitalizada y puede ser consultada en la página de la Biblioteca Nacional. Increíblemente, los diarios de menor circulación eran los que salían a todo color comentando justamente la intervención por parte de los militares, golpe de Estado. Los diarios más tradicionales no lo transmitían con la misma intensidad. Incluso cuando, por ejemplo, se decreta la persecución, el cierre de la central, que fue el 30 de junio, se hablaba en un artículo de que el día anterior nos había visitado Roberto Carlos, o de una minuana que que había sido Miss Uruguay y que calificaba para el concurso de Miss Universo. Realmente la prensa, ahí ves claramente de qué lado estaba, ¿no? Que tomó posición y que en algunos casos fue muy discreta en transmitir los hechos que ocurrían. También recordar que una de las primeras cosas que hizo el gobierno militar fue clausurar la prensa y que APU decide volver a trabajar para informar a la población, porque salían continuamente mensajes falsos sobre cómo transcurría la huelga. Y había ocupaciones y por parte de los militares se decía que no, que eso era falso, que se trabajaba normalmente. Y bueno, los sindicalistas además ya tenían la instrucción que cuando se desocupaba una fábrica había que volver al local del gremio, reunirse y volver a ocupar, y esas eran las instrucciones. El récord de desocupaciones lo tiene el Dique Nacional, que fue desalojado 5 veces. La verdad que fue un movimiento increíble que fue acompañado por el pueblo. No eran solo trabajadores. En el caso del Cerro, todos sabemos que los vecinos, Cerro, La Teja, los vecinos cuando venían los militares a desocupar fábricas privadas, concurrían y trataban de contener esa embestida y de acompañar a los trabajadores en su reclamo, en su huelga. Claro. Y fue muy complicado el rescate de los documentos y de los archivos, porque más allá de que no es un pasado tan lejano, no es tan reciente si miramos toda la historia, si se quiere, pero es un pasado bastante tapado, por lo menos por cierta parte de la sociedad. Entonces fue complicado acceder a documentos, a noticias, a información. Bien, en cuanto a la colección que nosotros tenemos, que es la colección de Héctor Rodríguez, tenemos una gran cantidad de documentos. El volumen de documentos es enorme, abarca de 1906 a 1996, y los documentos que hoy traje y que les dejé para compartir, que son boletines de la CNT, tenemos los originales que van a ser expuestos. En cuanto a la prensa, como te decía, se puede acceder por los proyectos en los que se ha digitalizado la mayor cantidad de prensa. Por ejemplo, para esta muestra yo quería compartir la prohibición de la CNT y la proscripción de los integrantes de la mesa representativa, y solicité a la Biblioteca Nacional el poder acceder. El diario El Día está microfilmado y accedí, lo pude ver, pero no me entregan una copia por la que yo pueda exponer, por ejemplo, esa noticia. Claro. Entonces, en ese sentido, hay algunas, no sé, cuestiones institucionales que hacen que la información se retrase, se complique el acceder. Sabés que está disponible, pero cuando llega la hora de tenerla frente a ti, no está. También tenemos muchos historiadores que han escrito, que han investigado, y como parte de, no directamente de la conmemoración que se hace por parte de la Central, pero de otros sitios amigos como sitios de memoria, se han publicado 163 libros relativos a la huelga general que se pueden descargar desde su página.
Sabemos que Cinemateca, por ejemplo, va a estar exhibiendo distintas películas en relación a esta temática. Sabemos que hay toda una sociedad que está reflexionando sobre este momento histórico y que está tratando de hacerlo llegar a otras generaciones, de transmitir, de comentar qué es lo que ha pasado. Como tú hablabas de los documentos originales, sí, es bastante dificultoso acceder a originales. Primero porque cabe recordar que en esa época se sufrió persecución y que alguien tuviera un archivo de ese tipo equivalía a la cárcel, por lo menos. Entonces era un riesgo muy grande mantener una colección de documentos, mantener cualquier documento, porque te iba la vida en el medio. Entonces el agradecimiento a aquellas personas como Héctor Rodríguez que tuvieron la picardía, de alguna manera, para poder sobrevivir en el paso del tiempo, no solo la disciplina de guardarlos, sino la habilidad de poder mantenerlos, conservarlos y dejarlos para que tengamos fuentes para la historia, para que hoy podamos contar la historia a partir de fuentes directas de la historia. Totalmente. No es relato esto, es un documento que tiene una resolución de la central, por ejemplo, la convocatoria de la huelga, los comunicados de cómo van avanzando las negociaciones con Volentini, que eran con quien negociaban la mesa representativa, en fin, documentos históricos que la verdad es un primor poder tenerlos, disfrutarlos y compartirlos con todos, que esa es la idea de esta muestra, poder compartir con todos esta maravilla que tenemos de nuestra historia. Repito los detalles, del 20 al 26, o sea, la semana que viene, de martes a domingo en la Junta Departamental, se van a hacer más actividades o más eventos, sí, muestras, posiciones relativas a los 50 años de la huelga a lo largo de lo que queda del año también. Sí, ahora sí voy a spoilear mal, pero bueno, hay actividades que TV Ciudad ha puesto una grilla a disposición de todos que nos invita a adentrarnos en la historia y va a acompañar todos los homenajes que se van a hacer desde la central. Este sábado, por ejemplo, en la Federación del Vidrio se va a pintar un mural alusivo a los 50 años de la huelga general. El 24, 25 y 26 hay una muestra en el CDF también con fotos del Popular. El 27 de junio vamos a tener el acto, la movilización, exacto, de la central y bueno, sé que el Teatro El Galpón, si bien no nos ha dado una fecha, va a ser una intervención muy interesante por parte de un grupo de jóvenes que decidieron intervenir toda la institución y a la que se va a poder acceder y recorrer las instalaciones con un relato animado a medida que van haciendo el recorrido. Tratamos de abarcar distintas áreas y poder tener una forma diferente de acercarnos a la historia. Muy bien, muy interesante. Y lo último que te pregunto, Noemí, como para aprovechar tu presencia acá también, es más allá de la muestra de la semana que viene, es que cuentes un poco, para el que no conoce capaz, en cómo trabaja y qué servicio brinda el Centro de Documentación del PIT-CNT, que es espectacular y que capaz que no es tan conocido por los trabajadores y trabajadoras que están afiliados al PIT-CNT. Bien, nuestro centro de documentación, lo primero que quiero decir es que surge gracias a la comisión de fundadores que estaba muy preocupada porque los compañeros nos iban dejando y con ello se iba la memoria del movimiento sindical. Este proyecto nace conjuntamente con la Universidad de la República, se conforma un grupo y después de 5 años de trabajar el proyecto logramos en el 2018 tener nuestro centro de documentación. En él lo que hacemos es, en el caso de esta colección de Héctor Rodríguez, pero también tenemos otra de José María Calvete, funcionario de AEBU, que déjame decirte que gracias a él tenemos un volante original de la inauguración de la guardería, por ejemplo, ¿no? Colecciones que nos han ido acercando. Nosotros lo que hacemos es acondicionarlas, en primer lugar.
de manera de poder conservarlas para el futuro. Lo que hacemos es describirlas para que haya un inventario, para que haya un catálogo, distintos instrumentos que sirvan a quienes, a todos aquellos que quieran consultar. Estamos abiertos a quienes quieran acercarse a conocer más de nuestra historia. Se pueden comunicar por nosotros por vía correo electrónico a cedoc@pitcnt.uy. Les voy a dejar después el correo por si alguien quiere acercarse. Y allí además de poder ver los documentos originales, tenemos una biblioteca que está creciendo, que tiene proyectos para futuro muy interesantes y que esperamos que cuando estén más próximos a concretarse también nos reciban para comentarles de nuestra biblioteca. Sin duda, con mucho gusto. Y también recomiendo de la página web del centro, Sí. que es un buen pantallazo como para empezar también a conocerlo. Y ahí está la guía de contacto y demás. Bien. Por último decirte que además de los documentos vamos a estar exponiendo la bandera original de la CNT, que está en nuestro centro de documentación, y que nos parece que este momento ameritaba que pudiéramos embanderarnos no solo de ideología, sino también con un símbolo tan representativo de los trabajadores de esa época. Muy bien, Noemí, muchas gracias por este rato nuevamente. Felicitaciones por el trabajo que realizan y éxitos en la muestra y en todo lo que venga. Muchas gracias.